El tema del programa de hoy es decimos todo menos la verdad o me encantan los blogueros mal pagados. Primero quiero agradecer a mis espectadores. El 1 de junio el canal llegó a 300,000 suscriptores. Eso es algo serio. En serio, nuestra próxima meta es 500,000 y después, por supuesto, 1,000,000. Pero tampoco nos vamos a detener ahí, ¿verdad? Gracias a todos los que se suscribieron, activaron la campanita y compartieron mis videos con sus amigos. Es gracias a ustedes que el canal tiene éxito. Gracias. Ahora pasemos al tema de este video. Hay afirmaciones que hacen muchos blogueros y que no se pueden comprobar. Por ejemplo, dicen, su presidente es un idiota o está loco, ¿verdad? O por ejemplo, dicen que Zelensky es mejor, que Putin es peor, o algo aún más gracioso, que Putin es una persona completamente honesta y que no le ha robado ni un centavo a su pueblo. Es tonto preguntar si revisaste el diploma de Trump. ¿Alguna vez comparaste personalmente los documentos sobre cuánto robó Zelensky y cuánto robó Putin? Bueno, naturalmente, eso es solo una declaración en el sentido de que, pues me pagaron y yo digo lo que me pagan por decir. Si es verdad o no, eso no es asunto mío. Bueno, es una respuesta normal y comprensible. O antes me pagaban bien los ucranianos y ahora me pagan bien los rusos. Y así sucesivamente. Pero también hay otras cosas que se dicen, se afirman y que sí se pueden comprobar. Por ejemplo, esta persona. Me dijeron que muchos lo conocen y que se llama Maxim Shevchenko. Entonces, él dice que en Irán, ahora voy a citarlo, existe y prospera perfectamente la comunidad judía que ha existido ahí durante 2700 años. Eso es verdad, ¿sí? La comunidad en Persia existe desde hace mucho tiempo, eso es verdad. Y la historia en realidad es la siguiente. En 1492, cuando la corona española hizo una revolución, decidió quitarles a los judíos todo lo que pudo. El rey Fernando y la reina Isabel firmaron el llamado Edicto de Alhambra. A los judíos se les dio la opción de convertirse al cristianismo, irse o morir. O sea, se comportaron de una manera mucho más decente que Adolf Liosovich. Luego, por así decirlo, actuó como diciendo, lárguense, les vamos a quitar todo lo que tienen y después no nos importa lo que pase con ustedes. Bueno, cuando, como se dice, nadie los aceptó para que se fueran. Bueno, así que dígalo, ellos, como usted sabe, simplemente limpiaron la tierra de manera vil. Se les permitía irse de España. Pero estaba prohibido sacar oro, plata y dinero. Es decir, solo podías llevar lo que pudieras cargar contigo. Y entonces el sultán otomano Bayezid II, que en ruso creo lo llaman Bayazet o Bayazet, hizo lo que ningún gobernante cristiano había hecho. En los tiempos, como se dice, de Yosif, siempre los confundo, a Luisovich. Ni Canadá, ni Estados Unidos, ni ningún país europeo, ya más cerca de nuestra época, aceptó a los judíos. Pero el que se llama Bayazet, envió su flota a las costas de España para sacar a los exiliados y envió un decreto por todo el imperio para recibir a los refugiados como nuevos súbditos y darles una buena bienvenida. Y según algunos datos, incluso se escribió que insultar a un judío era equivalente a insultar a un miembro de la familia del monarca. Durante un tiempo, a los judíos nadie los molestaba en absoluto, simplemente se apartaban a un lado. Según la leyenda sobre Fernando dijo, ¿y ustedes llaman sabio a este rey? ¿Arruinó su propio país y enriqueció el mío? Los judíos son riqueza, dijo él, solo hay que saber cómo utilizarlos. Decenas de miles de sefardíes, judíos sefardíes, se establecieron en Estambul, en Salónica. Ya para 1520 más de la mitad de los habitantes de Salónica eran judíos españoles. Allí vivieron durante 4 siglos con su idioma ladino, con sus propias imprentas. Bueno, en Europa, los que venían a través de Alemania, a través de Austria, por así decirlo, hablaban yidis, y estos hablaban ladino, con sus propias imprentas de sus propios rabinos. Probablemente vivían mejor que en cualquier otro lugar de esa Europa. Pero todo eso terminó en el siglo XX, hace muy poco. Las guerras balcánicas de 1912 entregaron Salónica a los griegos. El imperio se estaba desmoronando, pero no fue la política la que puso el punto final, sino una catástrofe. En 1943, los alemanes deportaron de Solónica, a aproximadamente 50,000 judíos directamente a Auschwitz. Era una comunidad que existió durante 400 años con cientos de miles de personas. Bueno, cientos de miles, al menos unas buenas 100,000 personas. Prácticamente no quedó nada. Así, un país alguna vez les abrió las puertas y otro, como se dice, 4 siglos después, las cerró para siempre. O sea, sí, de verdad, durante mucho tiempo los judíos vivieron bien en el territorio de lo que hoy llamamos Irán. Pero después el señor Shevchenko dice que los judíos siguen viviendo y prosperando en ese mismo territorio.
y que los judíos malos, según él, son los que se fueron a Israel. Ellos están bombardeando y matando a los judíos buenos, y los que se quedaron están absolutamente y completamente a favor de los ayatolás, y claro, también de los mulás, ya saben, como en la Unión Soviética. Intenta decirle a un extranjero que se te acerque que no te gusta el Partido Comunista. Sí, al menos en los tiempos en que yo vivía ahí, digamos hasta 1973, eso era como un suicidio, en el sentido literal de la palabra. Así que supongamos entonces que no todos le dirán la verdad a los periodistas extranjeros. Una enorme comunidad judía vive en Irán, digo, y como pues excelente, digo, como si estuvieran en la gloria, digo. Y los cristianos, pues ahí están, los armenios viven ahí, en general, increíble. Ahí viven nestorianos, ahí viven rusos en Irán. Vamos a ver las acciones, o sea, por las acciones se puede ver algo, ¿verdad? Bueno, vamos a imaginarnos. Si en tiempos del Shah había, digamos, ahí 100.000 judíos y ahora hay 200.000, 300.000, ¿verdad? Entonces está claro que en Irán está pasando algo que a los judíos les gusta mucho. No solo no se van a ningún lado, sino que además invitan a otros. Dicen, vengan, vengan, aquí está genial. ¿De verdad es una buena manera de comprobar si de verdad los judíos vivían bien o no? Muy bien, ¿verdad? Ahora, los datos demográficos. Hasta 1979 vivían 100.000 judíos en Irán. En 2026, es decir, hoy en día, viven entre 8 y 9.000 judíos en Irán. Las autoridades iraníes afirman que son 15.000, ¿verdad? Pero los propios judíos dicen que son mucho menos. Pero incluso si fueran 15.000, que son 15.000, ¿verdad? No es una tendencia muy bonita, la mayoría de ellos huyó, algunos lograron convertir sus bienes en dinero y otros no. Hasta ahora no he conocido a ningún iraní que haya huido, aunque me he encontrado con muchos de ellos. Son personas muy activas, en cierto sentido, se parecen a nosotros. Que dijera que no se arrepiente de haberse ido. Ninguno de ellos se arrepiente de haberse ido, son felices. Es decir, la afirmación del señor Shevchenko, por decirlo suavemente, no es del todo correcta. Y si lo digo sin rodeos, es una mentira asquerosa. Y además Shevchenko dice que Irán saldrá de esta guerra y será una poderosa potencia mundial. Hoy ve. ¿Y cómo saldrá Irán de esta guerra si gana? Será una poderosa potencia mundial. Otra afirmación muy interesante es que el pueblo iraní, tomados de la mano, se ha unido y está luchando contra los invasores. Es decir, contra los Estados Unidos de América y también contra Israel, el pequeño invasor, el gran Satán, el pequeño Satán, porque aman a su país. Y el gobierno, por supuesto, sí. De nuevo, intentemos comprobar qué es lo que realmente está pasando. Decidí consultar a la inteligencia artificial, que en ciertos aspectos básicos está al tanto de lo que sucede. Esto es exactamente lo que me escribió esa inteligencia. El pueblo iraní está lejos de ser solidario con el régimen. Le puse el texto de este mismo, sí, Maxim, sí, Shevchenko. Y bueno, esa es la respuesta. El pueblo iraní está lejos de ser solidario con el régimen. Basta con recordar los hechos documentales. Las protestas masivas de 2009, el llamado Movimiento Verde. Disturbios a nivel nacional que duraron casi 2 años, de 2017 a 2019. Los últimos fueron brutalmente reprimidos. Luego las protestas del 22 y 23 tras la muerte de Mahsa Amini. Recuerden la joven a la que, digamos, mataron porque no cumplía del todo con las normas de modestia en la vestimenta. Con consignas directas contra la República Islámica, la gente exigía un cambio de régimen y los últimos fusilamientos, de 35 a 42.000 personas que salieron recientemente a manifestaciones pacíficas. Bueno, o sea, la afirmación de que en el caso de Irán el pueblo y el partido están unidos no es del todo precisa. Pero de nuevo, si hablamos sin ser muy políticamente correctos, eso es una vil mentira. Y entonces hay que llamar al señor Shevchenko un vil mentiroso. Y no vamos a rebajarnos a poner etiquetas, ¿verdad? El régimen se mantiene no por solidaridad, sino por el aparato de coerción, por represiones, ejecuciones, censura. Es un hecho confirmado por muchas fuentes independientes y organizaciones de derechos humanos. No es que se hayan unido para defenderse de Estados Unidos. Ellos sueñan con que Estados Unidos saque al régimen de Irán. Hace poco se publicó un estudio de una organización independiente llamada Gamma Gaman, que tiene su sede en los Países Bajos. Afirma que entre el 70 y el 80% de los iraníes sueñan con que los ayatolás se pudran, que los mulás se hundan.
Que la Guardia Revolucionaria explote y que ellos, los iraníes, puedan decidir por sí mismos cómo avanzar. El hecho de que la población odia al régimen. Esto es exclusivamente para Maxim Shevchenko. Me encantan los mentirosillos. ¿Y qué piensan ustedes del señor Shevchenko? Yo creo que es medio idiota, pero es guapillo. No hablo de ese Shevchenko, el Taraz, sino de este, el Maxim. Y no puedo resistirme a mostrarles un par de fragmentos más de las geniales intervenciones de este traidor a la patria y héroe de la Federación Rusa. ¿Saben? Hay una historia así. Dicen que realmente pasó. A Shaliapin, que se fue de Rusia, le presentaron a un cantante que acababa de llegar de Moscú y le dijeron: Fiodor, escuche, este es el mejor bajo de Rusia. Fiodor escuchó. Y pensó un poco y luego dijo: Pobre Rusia. Escuchas a Shevchenko y piensas, parece que tiene un apellido ucraniano. Su cara es así, como de tipo intelectual. Pero el pensamiento que viene a la mente es parecido al de Shaliapin. Si lo escuchan y lo consideran un gurú y todo eso, sí. Entonces, pobre Rusia. Bueno, está bien, no vamos a privarlos más del placer de escuchar al señor Shevchenko. Aquí hay unas cuantas perlas más. Son verdaderas joyas. Trump le suplica a Putin que sea mediador en las negociaciones con Irán y que convenza a Irán de hacer algunas concesiones para que Trump pueda salvar la cara. Ya hasta está maldiciendo. Malditos bastardos, les dice a los iraníes. Iraníes, discúlpenme, queridos, por favor. Estoy citando a este loco mono pelirrojo. ¿Y qué impulsa a este ser? Aparte del orgullo, la sed de dinero, la avaricia y el deseo de que todo sea a su manera. Así como un niño pequeño que patalea y dice, quiero que todo sea como yo quiero. Al frente de un país que posee el mayor arsenal nuclear de la historia, las fuerzas armadas más poderosas de la humanidad, está un loco peligroso. Mira, nada más resulta que Estados Unidos, ese país vil, apestoso, desagradable, débil, sin valores, sepulturero de la cultura, sí tiene un buen ejército, unas fuerzas armadas poderosas. ¿Cómo lograron construirlas sin ciencia? ¿Cómo? Yo creo que robaron a algunos rusos y ucranianos, los encadenaron en sharashkas. Les recuerdo, una sharashka es una prisión para trabajadores intelectuales. Es una invención exclusivamente rusa. Empezaré con la URSS. ¿Sí? Y los obligaron a crear ciencia. Sobre esa base luego crearon tecnología, y sobre esa base después crearon un ejército poderoso. Y a los rusos los robaron exactamente igual que robaron a Maduro. Así tal cual, llegaron volando, nadie los notó, y a los que los notaron los mataron y se los llevaron. Y luego los encadenaron. Bueno, todo lo demás ya se los conté. Estamos hablando con ustedes de la locura del presidente estadounidense, el presidente del país más poderoso del mundo. Bueno, en mi opinión simplemente se volvió loco. Y Shevchenko es Shevchenko, todo un temerario. Esa cabeza debería servir para cabecear el balón. Bueno, en el peor de los casos se puede usar para comer, pero él la usa para podcasts. ¿Quién podría aconsejarle? Bueno, no está solo. No es el único. Son legión. Así es, él tiene primos gemelos. Bueno, es prácticamente imposible distinguirlos. Uno de ellos es Jacobina y el otro es Yakovenko. Son gemelos, pero no están unidos. Empecemos por el mayor. Al menos él se ve más desgastado. Sí. Sobre mi libro, El juego del significado, recibimos 51 pedidos. Muchas gracias por el interés. Como prometí, voy a firmar todos estos ejemplares y los enviaremos a las direcciones que nos enviaron. Quedan como creo que unos 50, no estoy 100% seguro. Hay que contarlos. Les recuerdo que es una colección de mis relatos que muchos han encontrado graciosos. Todos ellos se publicaron en revistas periódicas, en ruso, en inglés, en hebreo y también en otros idiomas. Pero es la primera vez que se reúnen todos juntos en un solo libro específicamente. Muchos, por así decirlo, se han recopilado, pero estos así nunca. Por casualidad encontré varios paquetes de libros que la editorial me entregó y de alguna manera todos quedaron escondidos en el garaje. Son relatos, por así decirlo, de mi vida. Aproximadamente la mitad de ellos es pura, absoluta verdad. Pero ¿cuál mitad? Por supuesto no lo voy a decir. En mi vida han ocurrido una gran cantidad de historias divertidas e interesantes que traté de escribir lo más cerca posible de la realidad. En la descripción verán un enlace para hacer el pedido, y el libro cuesta $20. Solo la tapa dura ya vale lo suyo. Desafortunadamente, el envío, especialmente al extranjero, pues no es muy barato. Por eso verán, cuando hagan el pedido, que hay dos precios. Uno para el envío a Estados Unidos y otro, respectivamente, para el envío a otros países.
Hay una ventanilla especial donde al hacer el pedido pueden escribir su nombre, es decir, el del comprador, sí, y luego la frase que quisieran que yo escriba y firme ahí como María, feliz cumpleaños, o algo como somos de la misma sangre, tú y yo, ahí. Bueno, frases muy largas o no muy apropiadas no las voy a escribir. De cualquier manera, el libro es divertido. Resulta que las letras las imprimieron, desafortunadamente muy pequeñas, así que tendrán que leer con lentes o con una lupa. Pero eso incluso lo hace más divertido, desde mi punto de vista. Sí, ¿de qué trata el libro? Se trata de cómo pasé de ser un intelectual decadente de Leningrado a convertirme en cabo de las fuerzas de defensa de Israel, ¿sí? Sobre cómo en 1968, de manera totalmente inesperada, terminé en Checoslovaquia, y recuerden lo que estaba pasando ahí en ese tiempo, ¿sí? Sobre cómo acompañé a una delegación de musulmanes libaneses, el día que comenzó la guerra de los 6 días. Es una historia real, totalmente. Donde bastante rápido quedó claro que yo era justo como ese mismo, dicen, el mismo que ondea orgullosamente junto con Moshe Dayan, justo en la frontera libanesa. Bueno, en general muchas historias interesantes, incluyendo cómo fui guardia en un dormitorio de mujeres. Corto pero impresionante. Así que los últimos, creo, bueno, hay al menos 40 ejemplares ahí a la venta, damas y caballeros, y tendrán su firma en orden de llegada. Y ahora de vuelta, como se dice, regresando a nuestros héroes, es decir que la nación más poderosa, el Estado, el país más poderoso del mundo está dirigido por un tonto. Lo que más me alegra es que uno como que está a favor de Rusia y el otro como que está a favor de Ucrania, aunque ambos tienen apellidos ucranianos. Bueno, el apellido es solo un apellido, pero como dicen, el dinero no huele. Aunque sospecho que, incluso si ellos mismos no lo saben, el dinero les llega a ambos del mismo bolsillo. ¿Cómo es posible que los rusos llamen idiota a Trump y al mismo tiempo los ucranianos también llamen idiota a Trump? Y lo curioso es que ambos empezaron a llamarlo idiota mucho antes de lo de Irán. Normalmente esto se refería precisamente al conflicto entre Rusia y Ucrania, donde se supone que deberían estar en lados opuestos. Pero si a los rusos todavía los puedo entender, bueno, en cuanto a la antipatía, sí, aunque dicen que él es el mejor amigo de Putin y que simplemente no hace nada que Putin no quiera, o sea, deberían adorarlo, ¿no? Porque hace todo lo que quiere Putin. Pero aún así, a los rusos todavía los puedo entender. Pero ¿por qué lo llaman así aquellos a quienes él ayuda? O sea, bueno, tal vez no ayuda tanto como les gustaría, pero sí los ayuda, ¿no? ¿Por qué lo llaman idiota? Siempre me ha confundido eso, por cierto, justo ahora se me ocurrió. ¿Será que es idiota porque los ayuda? Porque ellos mismos, bueno, los ucranianos, o sea, sí, nunca en la vida ayudarían a nadie, lo han demostrado con su historia de muchos siglos, especialmente últimamente, a nadie, nunca, solo recibir. No vamos a ayudar a nadie. Váyanse, nosotros mismos lo necesitamos. Incluso empecé a sospechar que realmente les pagan bien. Bueno, bien desde su punto de vista, desde la nuestra, disculpen. También desde su punto de vista, que perdieron cualquier noción de conciencia. Nunca tuvieron conciencia, pero sí tenían una idea de lo que era. O son unos completos idiotas que no pueden entender que toda acción tiene consecuencias, al menos una de todas. Por cierto, ahora estoy haciendo un programa que se llama Hoja de Ruta hacia la Libertad, que explica exactamente eso. Es más, enseña a ver las consecuencias de muchas acciones. Si le haces una mala jugada a alguien, ¿de verdad no entiendes que después esa persona no te va a ayudar cuando pelees con un tercero? Déjame te lo explico rápido. Él no te va a ayudar porque le hiciste una mala jugada. Y además lo llamaste idiota. Muchas veces intenté averiguar con figuras ucranianas sobre mí. Ellos me respondían que yo era antisemita hacia los ucranianos. Pero claro, ellos sabrán mejor. Ahí toda la población es alfabetizada, hay más de 20 personas con educación universitaria. Ahí, a pesar del régimen monstruoso, la ciencia se está desarrollando. En Estados Unidos, el porcentaje de personas mayores de 25 años con educación universitaria es de alrededor del 38%. Pero no se trata de eso. No se trata de cuántas personas obtuvieron formalmente un papel. Lo importante es qué hacen con ese papel. Y aquí, igual que tuvimos una pequeña revisión con el anterior Kurashliov y encontramos una pequeña inconsistencia sobre los judíos e Irán, aquí también tenemos una pequeña inconsistencia que vamos a analizar muy rápidamente.
En un país con una población de 90 millones de personas, de las cuales, bueno, nos dicen que hay 15, 12, 18, no importa, digamos unos 15 millones de personas tienen educación superior, ¿verdad? Debería haber muchos descubrimientos, ¿no? Muchas tecnologías nuevas. Debería haber producción de algo que todos en el mundo quieran, algo que solo ellos tengan y que todos les compren. Y aquí tengo para ustedes una noticia muy desagradable. ¿Qué han inventado en Irán desde que aparecieron los ayatolás? La respuesta es muy simple. Bueno, para decirlo simple, nada. Y si lo digo de manera grosera, ni madres. Absolutamente nada. Una vez más, desde 1967, ¿hay al menos un invento importante hecho en Irán? Desde ese mismo tiempo. ¿Hay al menos una nueva tecnología desarrollada en Irán? Desde ese mismo tiempo. ¿Hay algo que los iraníes produzcan y que todo el mundo quiera pero que no puedan producir por sí mismos? Respuesta. No ha habido inventos de nivel mundial desde 1967, como ya habrán adivinado. No. O, si lo quieren en hebreo, lo. Ninguno que se pueda comparar con lo que en ese mismo periodo dieron Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur e Israel. Bueno, con Irán hasta da pena comparar todo esto. Así es, no existe un equivalente iraní de Internet, memoria flash, vacunas y santo cielo batería de ion de litio. No tienen nada de eso. ¿Es Irán la cuna de al menos una tecnología que haya cambiado el mundo? Pues no, para nada. Lo único que Irán exporta y que tiene demanda es petróleo y gas. Bueno, y drones baratos. Eso es para compradores militares y clandestinos como Rusia. Y para que nadie piense que los iraníes persas son completamente tontos. No, ¿cómo creen? ¿De qué están hablando? Hay iraníes que viven fuera de Irán. Ahí, bueno, un par de nombres simplemente resuenan. Mariam Mirzakhani o, bueno, Piero Midyar. Bueno, ¿de qué están hablando? Es decir, un país con un enorme potencial humano en casi 60 años no ha producido ningún avance en la ciencia. ¿Por qué? Bueno, yo creo que sé la respuesta, ¿sí? Porque es un sistema no libre, aislado e ideologizado, y como tal, no es capaz de producir creación. Ahora voy a decir otra cosa, China tampoco es capaz de producir creación. Ellos son capaces de mucho más que los iraníes. Ellos pueden copiar. O sea, los iraníes, me refiero a Irán en este momento, porque los iraníes como personas son increíbles. ¿Y de qué es capaz? En armas y en aquellos que huyen de ahí tan rápido como pueden. Así que, señor Yakovenko, usted ha mentido. Ahora pasemos a su gemelo idéntico llamado Yakovina. Por cierto, aquí estoy yo, Yakovina. Y él es Yakovina. ¿Qué? ¿Vino? ¿No seremos parientes? Chu. El presidente estadounidense Donald Trump, como lamentablemente sabemos bastante bien, es un líder muy cobarde y cambiante en sus opiniones. Bueno, simplemente como el viento en mayo. Y los objetivos que tenía el régimen iraní, es decir, básicamente tienen un solo objetivo: sobrevivir, preservarse a sí mismos, y en general ya lo han logrado. Y además, su régimen no solo se ha preservado, sino que también se ha fortalecido. Ya no dejarán en paz a Trump hasta que él no les haga concesiones muy significativas. Entiendo que los analistas deben analizar, pero lo que realmente no entiendo es por qué los blogueros ucranianos, bueno, los que claramente trabajan por dinero o simplemente con el permiso de sus jefes, porque, vamos, somos adultos, sabemos cómo funciona eso en Ucrania, ¿verdad? ¿Por qué todo el tiempo intentan ensuciar a Trump? ¿Qué gana Ucrania con eso? Y empiezo a sospechar que sí gana algo. ¿Qué? No lo sé, pero sí gana algo. Si presionan tanto a todos sus medios de comunicación, desde blogueros hasta la televisión, la radio y demás, que todos, como si tocaran la misma melodía, gritan que Trump es terrible, ¿verdad? Y aquellos que gritaban o intentaban decir algo diferente, parece que, bueno, han sido eliminados de Internet. ¿Por qué en un país con una población de 45 millones no hubo ni un solo bloguero que estuviera a favor? Eso es completamente imposible. Señores, eso simplemente no es posible. Solo aquellos que se fueron, de repente. Es decir, están fuera de alcance, porque me parece la garra torcida de Zelensky todavía no alcanza a los ucranianos que huyeron, así como la garra torcida de Putin alcanza a los rusos que huyeron. Bueno, de todos modos aquí es BBA. Superoaba. Pero también empiezan a parecerse a unos gemelos idénticos de un solo óvulo. Ahora me refiero a Putin y Zelensky. Bueno, no podemos quedarnos en la mierda solo en el espacio ruso-ucraniano, ¿verdad? También debemos tocar el espacio ruso parlante estadounidense. Y aquí siempre me encuentro con un tipo increíblemente elegante, increíblemente lógico, increíblemente ingenioso y guapo llamado Rashkin.
porque él es una persona muy transparente en ese sentido, nuestro presidente. Como si él se comportara como si Xi fuera el jefe y Trump un tonto. Ambos se parecen a criminales. Bueno, esos que están en la imagen, pero supongo que sigo siendo parcial. No es por la calvicie, sino por la mirada que tienen, como si los estuvieran fotografiando durante un arresto. Y cuando estaban sentados en los sillones y el sillón de Trump tenía un asiento más bajo, todo eso se veía muy negativo para los Estados Unidos. Creo que si nuestro presidente estadounidense fuera Rashkin, en primer lugar no tendríamos un presidente pelirrojo sino calvo, lo cual ya es bueno. Y en segundo lugar, él habría calculado todo lo que se necesitara, eso lo habría calculado. Al final, de todos modos, no puedo resistirme a mostrarles a la eurófila, bueno, la judeófila, incluso diría mi favorita. Mi absoluta favorita, Snezhana Egorova. Pido disculpas a quienes les provoca náuseas de inmediato. Por favor, aguántense de verdad, por favor, porque aunque es desagradable, es gracioso, interesante y divertido. Si véanlo hasta el final, lo prometo, será corto y muy entretenido. El lobby judío israelí ya está completamente instalado en todas partes, en el Congreso, en el Senado y, por supuesto, en el gabinete de Trump, y maneja nuestros recursos como si fueran propios. Bueno, un poco más, por favor, solo un poco más. Ahora está en manos de un empresario completamente enloquecido. De verdad es maravilloso y ustedes no lo notaron. Snezhana cumplió con todas nuestras expectativas. Todos estábamos nerviosos. Snezhana cumplió con todas nuestras expectativas. Me da muchísima curiosidad qué tan idiotas deben ser las personas que la escuchan. Y sin embargo, la escuchan. Bueno, no sé, tal vez no sean muchos, pero la escuchan. O sea, a alguien le parece que esos son pensamientos. Pero la verdad, siendo sincero, no está muy lejos de Maxim. La diferencia es que a él lo financian bastante bien. Y a ella, sospecho, como se dice, lo hace por su cuenta. Porque claro, a una idiota así, nadie le va a pagar, ¿verdad? Perdón, retiro mis palabras. Tal vez no sea una idiota. He llegado a pensar eso. Tal vez simplemente sea, ya saben, como dije antes, una desgraciada. Y además, una desgraciada podrida. Estoy dispuesto a disculparme con las desgraciadas podridas por haberlas comparado con Snezhana. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Intenté animarlos un poco, espero haberlo logrado. Entiendo que estas personas pueden deprimir a cualquiera. Pero recuerden, la mayoría de la población del planeta son unos completos y absolutos idiotas. Y ellos nunca entenderán nada. Es imposible explicarles algo, nunca aprenderán nada. Por eso, si creen que con una votación se puede cambiar algo, recuerden a Snezhana, los hermanos acróbatas, Rashkin con el segundo criminal, y Maxim, perdón por la expresión, Shevchenko. Y de inmediato entenderán que la democracia es terrible, es una forma horrible, repugnante y espantosa de gobernar la sociedad. Y entonces, ¿qué es mejor? Bueno, hay algo un poco mejor, pero no puedo explicárselos en pocas palabras. Pero si entran al canal Dorozhная Karta Svobody, ahí está el proyecto 192 o 193. Tengo que ver el 192 o el 193. Cada video dura 10 minutos. Si tienen tiempo para escuchar mientras toman una taza de café, uno tras otro entenderán cómo se puede salir de ese hoyo. Bueno, algunos definen ese hoyo con una palabra que empieza con la letra J en la que nos metimos, pero en una sola vez, con un solo café, no lo van a lograr. Hay que tomar mucho café, hay que dedicar bastante tiempo. Hoy 10 minutos, mañana 10 minutos, pasado mañana 10 minutos tomando café, escuchando del mar. Si no quieren tomar café, no tomen café, no insisto. Y si tienen tiempo, pueden hacerlo más de 10 minutos, casi 200 veces ahí, ¿verdad? Ahí, si los chicos lo volvieron a armar, salió que eran como 16 o 17 horas. Así de este tipo, ¿verdad? Bueno, si tienen una hora libre en casa, ¿verdad? Pueden, por ejemplo, cuando estén lavando los trastes para sorprender a su esposo o esposa con los trastes limpios de repente, al mismo tiempo pueden estar escuchando. No es necesario que me estén viendo, yo solo estoy contando algo. Así que de todos modos, entren, escuchen el primer y el segundo programa. No les hará daño. Con esto termino. Me alegrará si siguen mi consejo y se dan una vuelta. Sí, fumar. Bueno, fumar es dañino para la salud. Eso me lo dicen todo el tiempo. La verdad, me mienten tanto que pienso que tal vez aquí también me mintieron, pero por si acaso dejé de fumar. Bueno, con esto terminamos. Hasta la próxima.